El arte como código a descifrar por los iniciados. Mucho de esto tuvo el Renacimiento, y en esta ocasión nos centraremos en el análisis de la geometría como código de representación de la realidad. Algunos de los clientes que encargaban obras pertenecían al mundo del comercio internacional, de las finanzas o de la administración del Estado. Estaban en consecuencia muy habituados a manejar medidas, dimensiones y relación entre cuerpos y volúmenes. Exactamente lo que estaba proponiendo Masaccio en sus obras más revolucionarias. En esta célebre escena de la Trinidad, en la iglesia de Santa María Novella, la figura de la Virgen es un enorme cono truncado, y su gran volumen está determinado por el hábil juego de dibujo, color, sombras y luces. En algunos tratados de la época se recomendaba el estudio de la geometría para agudizar la inteligencia de los niños que procedían de familias adineradas. Eran conscientes de que esa formación en conceptos abstractos les permitiría entender mejor las cantidades, las magnitudes que barajarían en sus profesiones futuras. Resulta lógico entender cómo ver reflejados estos ideales en las paredes de una iglesia les producía a estos comerciantes la agradable sensación de que todo estaba ordenado de forma coherente, tanto en esta realidad como en la otra. Pese a su inclinación natural por los esquemas geometrizantes o abstractos, Piero della Francesca sabía que el destinatario principal de su arte era el pueblo, por lo cual tenía que seguir una serie de convenciones que le permitieran contactar con la sensibilidad de esos espectadores. Esto mismo ocurre en el bautismo de Cristo. Pese a que el grupo central escapa a toda referencia exterior, encerrado en sí mismo, el grupo de los tres ángeles situado a la izquierda emite un mensaje mucho más comprensible. Una de las figuras mira hacia nosotros con insistencia, conectando al espectador con la historia que se desarrolla en el cuadro. Este recurso, mucho más útil que si apuntara con un dedo hacia el centro de la composición, consigue atraer nuestra atención de forma poderosa y la dirige hacia la escena principal, el bautismo. La figura hierática de Jesucristo es el eje del cuadro. Su aparente inmovilidad y el color blanquecino de su cuerpo dan a la obra una frialdad máxima, que es reforzada con una serie de recursos. El cielo de un azul intenso, las nubes de formas apuntadas, el paisaje montañoso del fondo, las figuras de la derecha, etc. Para Piero della Francesca, el mensaje religioso debe estar libre de toda distracción accesoria. Solo importa el hecho y este, cuanto más sencillo se ofrece, es más pedagógico. El pintor era un visualizador profesional de las historias, tanto si éstas eran profanas como sagradas. De igual modo, el público estaba preparado para leer esas historias, ya que había adquirido los instrumentos básicos para interpretar lo que el artista le ofrecía. Los relatos eran vividos por el público, para lo cual éste empleaba recursos curiosos como asociar el lugar donde se desarrollaba la historia con su propia ciudad, o como asociar determinados personajes bíblicos con conocidos, amigos y parientes, estableciendo una huella más profunda en la memoria del fiel. Precisamente por ello, el pintor renacentista no ponía especial atención en la descripción de los rostros, excepto si hablamos de los retratos, como es lógico, para que así el fiel pudiese poner rostro a cada figura representada y se pudiese acordar mejor de la historia narrada. Es una composición basada en los versos del poeta Poliziano, quien, en una de sus obras de fines del siglo XV, describe el reino de Venus. A su vez, y como no podía ser menos, Poliziano se había inspirado en el pasado en Horacio y Lucrecio. La única figura que Poliziano no aclara es la del dios Mercurio. La única explicación plausible reside en que está asociado siempre a las tres gracias. En el cuadro de Botticelli, la figura de Mercurio da la espalda a las gracias, se aísla voluntariamente de lo que ellas pueden ofrecerle: amor, primavera y belleza. Mercurio también es asociado a la razón, por lo que su presencia en el cuadro testimonia cómo la razón se halla incómoda en el reino natural, que preside Venus como diosa de la primavera. Tanto esta obra como El nacimiento de Venus fueron realizadas para un primo del poderoso Lorenzo de Médicis, y ambas sirvieron para decorar su palacio, estando concebidas para estar colocadas una junto a la otra,
tal y como estuvieron hasta bien entrado el siglo XVI. Nos encontramos, probablemente, ante el retrato más célebre de la historia de la pintura. Esta enigmática dama engloba de manera formidable los requisitos de un buen retrato desde el punto de vista de Leonardo. Las luces y las sombras se disponen con maestría para dotar al personaje de relieve, y es imposible distinguir el dibujo, una línea que delimite el contorno de la figura, tal y como ocurre al mirar un cuerpo real, donde es inexistente. Ejemplifica sus conceptos sobre los colores y los tamaños, ya que fue capaz de discernir que las cosas decrecen y cambian de color a medida que se alejan del ojo, del mismo modo que pierden definición. Y evoca de manera mágica la potencia de la naturaleza, traduciendo en una pintura la esencia de esta, con una técnica sublime, basada en la superposición de veladuras que convierte en imperceptibles las pinceladas. Rafael falleció sin poder concluir esta obra, de la que se conserva una copia antigua en el Museo del Prado, considerada en su tiempo como original. Al día siguiente de su muerte, la inacabada Transfiguración adornaría el catafalco que a tal efecto se instaló en el Panteón. La desaparición de Rafael causó una conmoción generalizada y fue un episodio que contribuyó a rodear a la figura de un halo de misterio. El mismo día en que murió aparecieron unas grietas en las logias vaticanas, lugar en cuya decoración estaba trabajando en aquel momento. Sus contemporáneos lo tomaron como algo milagroso, como si el arte también sintiera su desaparición prematura. Además, se produjo en Viernes Santo, lo que condujo a establecer similitudes con la muerte de Cristo. Lo cierto es que el sentimiento de tristeza invadió Roma, y se sucedieron las expresiones de emoción, como la de Pietro Bembo, que escribió en su epitafio: «Este es Rafael, por quien la naturaleza, madre de todas las cosas, temió ser vencida y morir con su muerte». En la década de los 30, cuando Miguel Ángel comenzó el juicio final en el testero de la Capilla Sixtina, su concepción del mundo había cambiado en relación a la que poseía en los años en los que había pintado la bóveda. La situación de Italia y de la propia Iglesia tampoco era la misma. La Reforma había dividido a la Iglesia, la posición política del Papa era más débil, había desórdenes económicos y en 1527 se produjo el Saco de Roma. El juicio final será el reflejo plástico de ese desorden del mundo, obra de un hombre cuya seguridad se está quebrando con desnudos flácidos, pesados y desprovistos de la gracia de los del techo. Aparte de recibir críticas por pintar las figuras desnudas, hubo otros elementos iconográficos que fueron considerados poco ortodoxos. Por ejemplo, para algunos resultaba inaceptable que ciertos muertos aparecieran como esqueletos, mientras otros ya habían recuperado su forma carnal, ya que según la Biblia, todos los muertos resucitarán a la vez. Y menos aún que para representar el infierno, Miguel Ángel hubiera elegido la figura de Caronte en su barca. Mito y religión ya no se podían mezclar. El duque de Urbino era un apasionado de la pintura de Tiziano, el cual realizó para el señor de la Rovere su más famosa versión de la diosa de la belleza. La Venus de Urbino es una nueva revisión del tema de la contemplación de la belleza que llevó a cabo Giorgione en su Venus de Dresde. Pero la obra de Tiziano está muy alejada de las pretensiones de candidez y belleza serena del maestro de Castelfranco. La Venus se presenta tendida, desnuda, pero casi insultantemente sensual ante la mirada del espectador. La belleza femenina ha dejado de ser objeto pasivo de contemplación para tomar un papel activo de encendida seducción. Tiziano ha registrado no a una diosa de la belleza, sino la impresión visual de la belleza desnuda en sí. Este efecto viene enfatizado por los detalles de verosimilitud de la escena, como el perrillo enroscado a los pies de la cortesana o la presencia de las doncellas al fondo que buscan las ropas de su ama. Además, la obra muestra una correlación de superficies, repitiéndose las tonalidades del plano donde se sitúa la Venus recostada en su cama, en la estancia del fondo, entre los rojos, los pardos y los tonos verdosos. El artista
consigue una inmediatez y una cotidianeidad que se hacen muy cercanas, alejadas por tanto de las representaciones arquetípicas de Venus anteriores. En la mitad del siglo XVI, la escuela de San Marcos estaba en su máximo apogeo. Marco de Vescovi, también llamado Episcopi, fue nombrado guardián grande en 1547, deseando embellecer el edificio con un gran cuadro que cubría las paredes por completo, que encomienda a Tintoretto, autor de este encuentro del cuerpo del santo que contemplamos. La luz es la principal protagonista de la escena como vehículo transmisor de la tensión que se vive en el momento del hallazgo del cuerpo. Las figuras adoptan actitudes teatrales, en escorzos acentuados que dan mayor expresividad al conjunto, al mismo tiempo que emplea el claroscuro con igual objetivo. La figura del anciano, que aparece junto al cuerpo sin vida del santo, ha sido identificada con Tommaso Rangone, promotor del encargo. Jacopo ha utilizado un recurso netamente medieval al repetir en la misma composición las diferentes escenas que componen el asunto, recurso empleado en algunas ocasiones durante el Quattrocento. En la actualidad, los lienzos no se encuentran en su lugar original desde que se convirtió la escuela en hospital civil, diseminándose las obras en varios museos.